7:09 de la mañana. Continuamos en el programa, estamos en Ampliación de Noticias y ahora hemos recibido aquí en la cabina al doctor Carlos Caro Coria, abogado especialista en Derecho Penal. Vamos a retomar el tema de la decisión del Tribunal Constitucional con relación a la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo en contra del Ministerio Público y que ha dejado en suspenso las investigaciones iniciadas en contra de la presidenta Dina Boluarte. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Carlos Cora. ¿De qué lado está usted? ¿De aquellos que dicen que este fallo contribuye a la impunidad o de quienes consideran que era un momento necesario, digamos, para salvaguardar la investidura presidencial? Yo estoy en una posición intermedia, ¿no? Yo creo que en verdad lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es elegir una de las varias opciones interpretativas dentro del marco de la Constitución. La ley, pues, lamentablemente, algunos piensan de que la ley es texto expreso y claro, y lamentablemente no es así, ¿no? Se abren muchas posibilidades de interpretación y como lo dice muy claramente el voto de Gutiérrez Tixe, que si bien firma el fallo conjuntamente con los otros 5 jueces, tiene una parte de discrepancia, ¿no? Crítico, sí. Que es la gran diferencia entre lo que es investigar y acusar. Es una discusión vieja para nosotros, sí, que viene de la época de Zoraida Ábalos, ¿no? Los fiscales tienen una prohibición de acusar, al igual que el Congreso, al presidente en funciones, salvo en los casos del famoso artículo 117, traición a la patria, etcétera, ¿no? Entonces, uno dice, contrario census, si estoy prohibido de acusar, puedo investigar. Y ahí viene el tema. ¿Qué es investigar, no? Es solo la preliminar, es solo la preparatoria. Hemos ido avanzando en el tiempo desde el año 2022 al punto que decimos ya, el presidente o la presidenta puede ser investigado durante toda la preliminar. Y eso incluye en la práctica allanamientos, levantamiento de secreto bancario. Pero en este caso no se permite el allanamiento. No, ahora ya no. Claro, estamos hablando de lo que el texto general permitiría. Entonces, dentro de todo ese bagaje interpretativo que hay de lo que es una investigación preliminar, el Tribunal Constitucional ha dicho tengo que poner un límite, porque si bien es permitido investigar, eso no significa que puedo investigar y que todo vale, porque hay que custodiar la institución presidencial. Digámoslo en términos muy simples, ¿no? Para que el público entienda, si la Constitución tiene muchas opciones interpretativas sobre lo que es investigar, lo que ha dicho el tribunal es la investigación tiene que ser muy acotada, y si bien habla de diligencias urgentes, no son todas las urgentes tampoco. Es poquito lo que se puede hacer. ¿Cuáles no son? Porque lo que dice el texto que hemos leído, creo que la capítulo 116, es que se le puede recabar información personalmente, se puede ser convocada para que conteste la Fiscalía en Palacio de Gobierno. Exactamente, puede declarar hasta 2 veces. Se puede tomar documentos y otras pruebas, dos cosas que se pueden, y interrogar mucho más libremente a sus parientes y personas vinculadas. Sí, claro, en términos generales son 3 tipos de diligencias, ¿no? La declaración, que dice el TC, tiene que darse máximo 2 veces por caso, y siempre en Palacio de Gobierno. En segundo lugar, en esa declaración puede haber reconocimiento de documentos, personas, objetos. Por otro lado, puede requerirse información y requerirse documentación. En otro acápite dice el TC, esa protección es solo para el presidente. En su entorno, funcionarios, familiares no tienen ninguna protección. Ellos pueden ser investigados bajo todos sus extremos. Pero ojo, esas 3 diligencias o tipo de diligencias es, en términos de una investigación preliminar, ni el 10% de lo que podría investigarse. La gente dirá, ¿y qué falta? Levantamiento de secreto bancario, levantamiento de secreto tributario, citación de testigos, eventualmente allanamiento, pericias. Comunicaciones. Levantamiento de secreto de las comunicaciones, es decir, todas las técnicas de investigación adicionales que he mencionado tienen que estar reservadas para cuando el presidente cese en el gobierno. Salvo en los casos del 117. Por ende, ¿coincidiría con quienes dicen que hay el riesgo de perder evidencia? Por supuesto que sí. Hay el riesgo de perder evidencia y ese es un riesgo que claramente ha asumido el TC. O sea, no es que el TC no lo haya tenido presente. Lo ha asumido en pro de custodiar la institución presidencial. Entonces, no ha sido, digamos, un voto bajo ignorancia, ¿no? No ha sido una decisión a ciegas. Es una decisión donde se ha tomado valga la redundancia, una línea de interpretación o decisión muy acotada sobre lo que puede hacer la Fiscalía respecto de un presidente en funciones. De acuerdo. Permítanos, doctor Caro,
tomar contacto también con un colega suyo, pero más bien especializado en temas constitucionales, Alejandro Rospigliosi, quien se halla en Arequipa y desde donde nos va a dar su punto de vista. Doctor Rospigliosi, buenos días, bienvenido a RPP. Fernando Mávila, buenos días. ¿Cómo explicaría usted de una manera simple su posición respecto a la sentencia publicada ayer del Tribunal Constitucional? Yo sé que son 169 páginas, que es complejo el tema, pero haga un esfuerzo, por favor, para decirnos qué piensa usted sobre ella y las consecuencias que tendrá. Bueno, primero es una sentencia polémica, ¿no? Definitivamente. Como bien ha dicho Carlos, cierra un debate hasta dónde puede establecerse la investigación a un jefe de Estado según el artículo 117 de la Constitución. Y yo creo que por eso es importante la sentencia, porque deja reglas claras de interpretación de este artículo constitucional. No es impunidad porque faltan pocos meses para que acabe su periodo la presidenta actual y se activarán los mecanismos de las acusaciones constitucionales si corresponde. Pero bueno, lo que queda claro es que no puede haber excesos. Quizá el Tribunal Constitucional inspiró en él y graficó o caricaturizó el uso y abuso de las investigaciones preliminares a un jefe de Estado en el caso del allanamiento a la presidenta de la República actual. Y creo que esa fue la gota que derramó el vaso y nos demostró que ningún jefe, ningún presidente de la República está exento de control. No puede haber excesos y abusos como el allanamiento que vimos todos, que fue un escándalo a nivel internacional de que un presidente de la República tenga ese tipo de denigrante investigación. Conversábamos más temprano con el doctor Pedro Hernández, ponente precisamente en la demanda competencial que interpuso el Poder Ejecutivo, y él hablaba de evitar situaciones de acoso, que la decisión del tribunal está orientada para evitar situaciones de acoso, lo dijo. ¿Ustedes creen que hay acoso por parte del Ministerio Público en contra de la actual presidenta, doctor Caro? Yo no le haría de acoso porque tampoco estamos ante una lawfare en el sentido de que se abre el proceso por gusto. El detalle es de que los procesos no tienen todos el mismo grado de importancia. Entonces, aplicar técnicas de investigación graves, como puede ser un allanamiento para un proceso de escala 1 versus un proceso de escala 10, como el tema Rolex o como el tema del cofre, es una cosa que implica diferenciación. Y es por eso que el TC, en una de las reglas que pone, dice, las investigaciones tienen que guiarse por criterios de necesidad, criterios de proporcionalidad y necesidad. Entonces, es importante que haya proporcionalidad dentro de lo que es la investigación preliminar. Evaluar, digamos, el motivo por el que se inicia una investigación. Ahora, quisiéramos pedirle a ambos que se mantengan conectados. Tenemos que ir a una pausa y regresar, pero además dejar el tema planteado. ¿Cuál será el papel del Congreso de la República? Porque entendemos que aquí también tiene que pasar, además, ¿no?, por la investidura que tiene el presidente de la República, por un proceso en el Parlamento. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que el Parlamento pueda en adelante proteger, encubrir o, por el contrario, de pronto tomar una venganza política en contra de un jefe de Estado a partir de la interpretación actual? 9:17, hacemos una pausa y regresamos con nuestros invitados en Ampliación de Noticias. Son las 9:23, estamos en la cabina de RPP con el abogado penalista Carlos Cora y mantenemos una conversación telefónica, telefónica en Arequipa con el abogado Alejandro Rospigliosi. Después de haber hablado de las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional, hay un tipo específico de delito que significa violación a los derechos humanos y otro, corrupción. Tenemos tratados internacionales de los cuales el Perú es signatario en ambos casos. ¿Qué cosa implica esto desde el punto de vista de nuestra obligación con tratados internacionales que pueden concernir a actos hechos por la jefa de Estado y el fallo adoptado o comunicado ayer por el Tribunal Constitucional? Bueno, como regla general, sobre todo especialmente en el ámbito del derecho penal internacional, es decir, delitos o crímenes internacionales como genocidio, desapariciones forzadas, la regla siempre es de que los estados tienen que hacer el mayor esfuerzo posible por evitar estas normas de impunidad, estas trabas procesales que pueden significar los antejuicios o las inmunidades de los jefes de Estado. Pero eso no significa de que no hayan reglas, es decir, no hay una prohibición
en el sentido de que se ordene que desaparezcan las inmunidades o desaparezcan las protecciones. Lo que se dice es que estas no pueden ser eternas y convertirse en una regla de impunidad, ¿no? Entonces, lo que tiene el Perú en esa materia y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no atenta contra los tratados, va en la línea de los tratados, porque los tratados no prohíben las inmunidades, lo que prohíben es que las inmunidades sean permanentes o perpetuas, ¿no? Y en el caso de la presidenta, que tiene una acusación, una denuncia por violación a los derechos humanos, es un proceso que se va a reactivar a partir de julio del próximo año, conforme a las reglas que ha sacado el Tribunal Constitucional. Lo quiere, ¿eh? Porque exactamente. Eso podría decir, no, señor. Claro, esa era la siguiente pregunta que les había propuesto a ambos invitados. El papel del Congreso, ¿cómo queda? Porque va a ser fundamental, más allá de que la Fiscalía pueda avanzar o no, tener suficientes pruebas, digamos, o elementos para proponer una investigación que pueda involucrar seriamente a un presidente en algún tipo de delito. Doctor Rospigliosi, lo escuchamos. ¿Cuál es el papel del Congreso ahora y cómo analiza usted la situación de la presidenta Dina Boluarte? Es decir, quedan ahora suspendidas estas investigaciones, pero no van a continuar inmediatamente ella deje el poder. Tendrá que ser el próximo Congreso el que tome una decisión al respecto. Así es, Mavila. Y nuestra historia constitucional nos demuestra que cuando un presidente acaba su periodo, suele tener una orfandad de bancadas parlamentarias que puedan protegerlo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El caso Vizcarra así lo demuestra. Yo creo que el rol del Congreso será muy importante, pero del nuevo Congreso que vamos a elegir en 8 meses. Pero parte de la agenda pendiente que tendrán esos candidatos en el nuevo Congreso es: la Constitución peruana tiene 33 años, una edad adulta, y creo que hay artículos que son anacrónicos, como por ejemplo, no puede ser que solamente por 4 delitos se pueda investigar al jefe de Estado en funciones. Creo que debe haber una reforma constitucional que se incluyan los delitos de corrupción, como hablaba Carlos Caro, o de lesa humanidad, por ejemplo. Pero eso será una tarea del nuevo Congreso para las reformas constitucionales que se vienen. Hablar de juzgar a un jefe de Estado es un tema siempre polémico. Muy bien recordarás ustedes el caso del rey Juan Carlos en España, que cometió el gran delito de corrupción, el Tren de la Meca, AVE, y no pudo ser juzgado por esta inmunidad, esta protección que tiene durante su periodo a la fecha. Hoy tuvo que declinar del cargo y está su hijo Felipe, pero igual hubo un blindaje insólito. O el presidente Uribe en Colombia, donde lo sentencian, pero hoy acaba de salir en libertad el día de ayer. Entonces siempre, como decía el voto en discordia del magistrado Gutiérrez, lo de Uribe no tiene nada que ver, ¿no? Con inmunidad presidencial. Es una decisión de la justicia superior que ha considerado que esa condena está insuficientemente justificada. No tiene nada que ver con la inmunidad, no se le reconoce inmunidad. Me refiero a que los presidentes de la República en general, sea un sistema parlamentario o presidencial, o sea un monarca en una monarquía constitucional, tienen una protección especial. ¿Por qué? Porque debe garantizarse la seguridad y la estabilidad para ejercer el cargo, que es un cargo de choque, de golpes, como lo escribía en el voto en discordia el magistrado Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que está sujeto a críticas del Parlamento, de la opinión pública, y hay que garantizar un mínimo estándar de seguridad jurídica para que pueda gobernar. De acuerdo. Muchas gracias, señor Rospigliosi. Para terminar, señor Caro, yo quisiera comprender. La señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, fue inhabilitada por el Congreso por haber hecho lo que el Tribunal Constitucional dice ahora que se debió hacer. Y quienes firmaron esa inhabilitación aplauden lo que hace el TC. Explíqueme si es posible este comportamiento, por favor. Yo soy de lo que creo, jurídico. Yo soy de lo que creo, Fernando, de que eso fue un gravísimo error, ¿no? Porque lo que hizo Zoraida Ábalos fue hacer una interpretación de las tantas que yo mencioné al principio que se pueden hacer en la Constitución. Ella dijo: abro investigación, pero suspendo. Luego vino Patricia Benavides y dijo: no, reanudo la investigación. Y ahora el Tribunal Constitucional ha dado vuelta atrás y ha dicho solamente 4 cosas o 3 cosas que se pueden hacer en la investigación preliminar. Bueno, si estamos dentro del ámbito de lo interpretativo, no es posible una sanción. Pero, el doctor Hernández ayer reconocía, bueno, desde su interpretación, vamos a ponerlo así. De las tantas interpretaciones, él decía que, según su parecer, hubo un exceso del Congreso con Zoraida Ábalos y que, por el contrario, hubo un exceso por parte de Benavides en el caso de Castillo. Lo dijo textualmente anoche, el propio ponente de esta causa. Claro, porque fueron los dos. Bueno, habían 3 extremos acá, ¿no? Por un lado, el extremo Pablo Sánchez no investigó,
Zoraida, evaluador de investigación, pero suspendo, que era muy cercano a Pablo Sánchez, y luego el otro extremo, que es Benavides, investigó todo. Y con eso abrió, vamos a decirlo así, la caja de Pandora. Bueno, esperemos que por lo menos haya una cierta racionalidad y un consenso de base sobre la inmunidad del jefe de Estado, que no significa que no puedan hacerse algunas investigaciones preliminares, como nos lo he explicado claramente. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Fernando. Gracias Gracias al doctor Rospigliosi desde Arequipa por darnos su punto de vista. Muy buenos días para ambos. Mávila, hacemos una pausa con motivo de la media hora exacta. 9:30.